¿Y si te dijera que la economía de México no es solo una cuestión de números, sino una señal profética? Símbolo de alto voltaje, hay algo ocurriendo en silencio, algo que ni los economistas ni los políticos logran entender. El peso mexicano se fortalece, las exportaciones crecen, las reservas se multiplican, pero detrás de todo esto se mueve una fuerza espiritual que la mayoría ignora. Los misterios de la Biblia nos advierten que, en los últimos tiempos, ciertas naciones serían escogidas para cumplir un propósito divino. Y México podría ser una de ellas. En este video, vamos a revelar la verdad oculta detrás del superpeso, los secretos del apocalipsis que anuncian una transformación global y el código secreto que conecta la economía mexicana con las antiguas profecías del Génesis. Lo que parece un simple auge económico, podría ser el inicio de una revelación impactante que cambiará el destino del país y del mundo entero. Y créeme, lo que vas a descubrir hoy no lo enseñan en ninguna universidad, así que quédate hasta el final, porque entenderás por qué México podría estar cumpliendo un papel bíblico en el nuevo orden económico mundial. Y antes de continuar, te invito, de corazón, a suscribirte al canal. Muchas personas ven estos videos pero aún no forman parte de esta comunidad de fe y conocimiento. Únete ahora, activa la campana y así no te perderás ninguna revelación futura. Si sientes que este contenido te habla al alma, apóyanos con tu like o, si puedes, con una donación. Cada aporte ayuda a seguir compartiendo este mensaje de luz y verdad. No lo hago por mí, sino porque cada video es una misión para despertar corazones dormidos. Y recuerda, lo que aprenderás hoy puede cambiar tu forma de ver la economía, la fe y el destino de toda una nación. Hay quienes observan las cifras y dicen, México está creciendo. Hablan del PIB, del turismo, de las exportaciones, del milagro del superpeso. Pero detrás de los gráficos y los titulares hay algo que los economistas no alcanzan a medir, el propósito espiritual de una nación. México no solo mueve monedas, sino energías, destinos y promesas antiguas que resuenan desde los misterios de la Biblia. En cada mercado que se llena, en cada campo que florece, late un eco de algo mayor, un llamado que viene del Génesis, cuando Dios prometió prosperidad a quienes obedecieran sus caminos. Podría ser que el auge de la economía mexicana no sea simple casualidad, sino el inicio de una revelación impactante, de esas que conectan el cielo con la tierra. Muchos no lo ven, pero los secretos de la Biblia nos enseñan que toda prosperidad lleva consigo una responsabilidad divina. Cuando Moisés guió al pueblo hacia la tierra prometida, no lo hizo para que simplemente vivieran mejor, sino para que fueran luz entre las naciones. Deuteronomio 4:6. Algo semejante podría estar ocurriendo hoy en México. Bajo el resplandor del sol azteca y la calidez de la cultura mexicana, hay un movimiento invisible, casi profético, que está moldeando su destino. Algunos llaman a esto fortuna, otros lo atribuyen a reformas políticas o a la globalización, pero el sabio entiende que los misterios del Génesis y los secretos del Apocalipsis se entrelazan en los tiempos finales. Y cuando una nación empieza a elevar su economía con rectitud, el cielo presta atención. México parece estar viviendo lo que podríamos llamar el código secreto de la prosperidad, una ecuación donde el oro y el maíz son símbolos, no fines, herramientas de un plan divino más vasto que los tratados internacionales o las bolsas de valores, pero el verdadero misterio no está en los números, sino en la verdad oculta que subyace bajo ellos. En los textos ocultos de las Escrituras, aquellos que pocos leen con discernimiento espiritual, se repite una idea poderosa: el Señor enriquece y no añade tristeza con ello. Proverbios 10:22. Esto significa que cuando Dios decide bendecir a una nación, su prosperidad va acompañada de propósito, no de orgullo. México podría estar entrando en ese tiempo. Un ciclo en que la abundancia no se mida solo por el dinero, sino por la justicia, la solidaridad y la fe. El alma mexicana, tan llena de contradicciones y belleza, está siendo llamada a comprender que su economía es también un altar, un lugar donde se manifiestan los misterios antiguos. Y aquel que entiende esto, deja de ver la economía como un sistema, y empieza a verla como una profecía en movimiento. Muchos lo llaman el milagro económico del siglo XXI, el superpeso mexicano,
Una moneda que resiste, crece y sorprende a los analistas internacionales. Pero los que miran con ojos espirituales saben que las monedas también pueden ser mensajeras del cielo. Cada alza, cada estabilidad inesperada, podría ser una forma en la que Dios comunica su favor o advierte su juicio. En los misterios de la Biblia, encontramos patrones similares. Egipto prosperó bajo la dirección divina de José, no por casualidad, sino porque el Altísimo estaba preparando una nación para alimentar a muchas otras. ¿Será que México está viviendo algo semejante? Las revelaciones impactantes no siempre llegan envueltas en truenos o visiones, a veces se manifiestan en los mercados cambiarios, en la bolsa, en el comercio, como una señal silenciosa de intervención divina. Lo que muchos llaman economía, los sabios lo reconocen como un lenguaje celestial. El superpeso no solo es un símbolo financiero, sino espiritual. En su fortaleza hay un eco de la verdad oculta que las naciones ignoran, que la prosperidad de una tierra está directamente ligada a su alineación con principios divinos. Jesús mismo lo insinuó cuando dijo: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6:33. México, con su cultura mexicana profundamente espiritual y su fe enraizada en siglos de devoción, parece estar recordando esta promesa. En los templos, en los mercados y hasta en los pequeños pueblos donde el maíz sigue siendo sagrado, se percibe una energía diferente, como si el país entero respirara esperanza. Algunos dirán que es coincidencia, pero los secretos del Apocalipsis enseñan que, antes de los grandes cambios, las señales comienzan en lo cotidiano, en el pan que no falta, en la moneda que se mantiene firme, en el agricultor que cosecha con gozo. Es ahí donde el código secreto de la provisión divina se revela, no a los poderosos, sino a los humildes que saben discernir los tiempos. Aún así, este aparente milagro no está exento de pruebas. La prosperidad también examina el corazón. En los textos ocultos y los misterios del Génesis se observa cómo Dios bendijo a naciones enteras para probar su fidelidad. México, con su historia marcada por luchas, injusticias y resistencia, está siendo llamado a demostrar si su bonanza será usada para la vanidad o para el servicio. Si el superpeso es una bendición, también es una advertencia: a quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Lucas 12:48. La intervención divina no busca solo enriquecer, sino restaurar. Y quizás el mensaje oculto en la fortaleza de la moneda mexicana no sea financiero, sino espiritual, que una nación que honra a Dios en su economía, abre las puertas a una era de redención colectiva. ¿Será esta la verdadera razón por la que el mundo observa con asombro a México? Desde los tiempos del Génesis, el alimento fue más que sustento, fue símbolo de alianza. En la Biblia, cuando Dios prometía bendición, hablaba de tierras fértiles, graneros llenos y cosechas abundantes. El Señor abrirá para ti su buen tesoro, el cielo, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo. Deuteronomio 28:12. ¿No es eso precisamente lo que México representa hoy? Una tierra donde el maíz, símbolo sagrado de la cultura mexicana, sigue siendo vida, tradición y espiritualidad. Los misterios de la Biblia enseñan que cada nación tiene una función profética, y México, con su diversidad de climas y su riqueza natural, parece llamado a ser el granero del mundo moderno. Los expertos lo ven como un país exportador, los sabios, como una nación elegida para alimentar tanto cuerpos como almas. Detrás de sus campos dorados se oculta el código secreto de la providencia divina, lo que muchos llaman casualidad agrícola. Los ojos espirituales lo interpretan como cumplimiento profético. Así como José interpretó los sueños del faraón y preparó los graneros de Egipto para los 7 años de abundancia y de hambre, Génesis 41, México podría estar viviendo su propio llamado a la previsión. Los secretos del Apocalipsis hablan de tiempos donde el pan será escaso, donde la balanza del trigo y la cebada medirá la fe de los hombres. Pero antes del juicio, siempre hay provisión divina para quienes escuchan. Y es posible que México, con su ubicación privilegiada y su fertilidad inagotable, sea escogido como refugio y fuente de sustento en ese futuro turbulento.
cada semilla sembrada podría ser un acto profético, cada campo de maíz un altar de obediencia. Es ahí donde los misterios antiguos se conectan con la actualidad. Lo que fue símbolo en Egipto, ahora florece en el altiplano mexicano. Sin embargo, esta abundancia trae consigo una enseñanza profunda. No se trata solo de exportar alimentos, sino de exportar valores, fe y compasión. La verdad oculta detrás de la prosperidad agrícola de México es que el Señor no bendice para acumular, sino para compartir. Da de comer al hambriento, viste al desnudo, y no te escondas de tu hermano. Isaías 58, 7. Esa es la economía del cielo, y quizás México está siendo entrenado para practicarla a gran escala. Los textos ocultos nos recuerdan que el pan sin amor se convierte en piedra y que la verdadera riqueza no está en los hilos, sino en el corazón de un pueblo que comparte. En la cultura mexicana, donde la comida une familias y fiestas, donde el maíz es comunión, yace el recordatorio de un principio eterno. Cuando una nación entiende que la prosperidad es servicio, se convierte en instrumento divino. Y es ahí donde la historia se conecta con la profecía, porque todo granero preparado en amor se convierte en el santuario donde Dios multiplica lo poco y transforma el hambre del mundo en esperanza. Durante siglos, el mundo ha mirado hacia el norte en busca de poder y hacia el oriente en busca de sabiduría. Pero en los misterios de la Biblia, hay un principio que pocos comprenden: Dios suele levantar a los humildes para confundir a los sabios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. 1 Corintios 1:27. Y si México, esa nación de contrastes y milagros, estuviera destinado a emerger como un líder inesperado en el escenario del nuevo orden económico mundial. Lo que los analistas interpretan como geoestrategia, los secretos de la Biblia revelan como propósito divino. México no solo tiene recursos naturales, ubicación estratégica y juventud laboriosa, tiene algo que las potencias olvidaron: una fe viva, un alma que no se rinde, una cultura mexicana que combina tradición con esperanza. En los misterios antiguos, Dios siempre usó a los pueblos menos poderosos para cumplir sus mayores planes, y parece que esa antigua fórmula está repitiéndose en esta tierra bendita. El mundo se está reconfigurando. Las viejas potencias se desgastan, los imperios tambalean, y mientras los ojos del planeta se enfocan en los conflictos, México crece en silencio, firme, casi discretamente. No es casualidad, los textos ocultos y las revelaciones impactantes señalan que en los últimos tiempos surgirán naciones con un propósito espiritual oculto detrás de su ascenso. El código secreto de la economía celestial se activa cuando una nación mezcla justicia con trabajo, gratitud con servicio. México parece haber comprendido, al menos en parte, este misterio. Su papel en el comercio global, su cercanía con Estados Unidos y su creciente influencia en Latinoamérica no son simples ventajas políticas, son piezas proféticas que se mueven en un tablero divino. Tal vez, sin saberlo, México está preparando el camino para un sistema económico más justo, donde los recursos fluyan como bendición, no como opresión. Los secretos del Apocalipsis hablan de un nuevo orden, y quizás la clave de ese cambio no esté en los poderosos, sino en el corazón de un pueblo que todavía ora antes de comer. Sin embargo, ser llamado a liderar implica cargar una cruz. En la historia bíblica, cada vez que Dios elevó una nación, también permitió que pasara por fuego purificador. Así fue con Israel, con Babilonia, con Persia, y así puede ser con México. No se trata solo de tener riquezas o tratados, sino de sostener la integridad espiritual mientras se asciende. Los misterios del Génesis y la verdad oculta enseñan que el poder sin santidad destruye, pero el poder con fe transforma. México está siendo probado, su justicia, su política, su pueblo. Y puede que en ese proceso nazca algo completamente nuevo, una economía guiada no por la codicia, sino por principios bíblicos de equidad y compasión. Si logra superar sus tentaciones internas, si aprende a ver su riqueza como un don y no como un derecho, entonces el país no solo será potencia, será instrumento profético. Un faro que ilumine el camino hacia una nueva era donde los misterios antiguos y los secretos del Apocalipsis se unan para cumplir la voluntad divina sobre la tierra. Toda bendición verdadera tiene un precio.
En los misterios de la Biblia, se repite una y otra vez que antes de la gloria viene el fuego, antes de la restauración viene la prueba. México, tierra bendita y llena de promesas, no escapa a esta ley divina. Muchos se maravillan ante su crecimiento económico, pero pocos se atreven a mirar hacia adentro, hacia las raíces del alma nacional. Las revelaciones impactantes enseñan que la prosperidad sin purificación se vuelve maldición. ¿De qué serviría el superpeso si el corazón del país sigue dividido entre la luz y las tinieblas? La corrupción, la injusticia y la indiferencia son como polvo sobre el oro, impiden que brille su verdadero valor. Y sin embargo, cada nación que Dios elige pasa por su propio proceso de limpieza. Así lo hizo con Israel, cuando envió profetas a denunciar los abusos de los reyes y a recordarles los secretos del Apocalipsis, donde se advierte que ningún imperio corrupto puede sostenerse ante el juicio del Altísimo. México, en su papel profético, también debe atravesar ese fuego, no para ser destruido, sino para ser purificado. Los textos ocultos hablan de una purificación que no viene solo del cambio político o económico, sino del cambio espiritual. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y ora, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Esa es la clave del código secreto de la restauración. México no necesita solo nuevas leyes, necesita nuevos corazones. En los misterios del Génesis, el agua del diluvio no fue castigo por capricho, sino reinicio del mundo. Así también, las crisis mexicanas, la violencia, la desigualdad, la corrupción, podrían verse como un llamado al arrepentimiento colectivo. En cada escándalo público, en cada injusticia social, hay una voz divina diciendo, despierta, pueblo mío. La cultura mexicana, con su fe popular, sus peregrinaciones, sus altares y su profundo respeto por lo sagrado, tiene en sus manos las herramientas de la transformación. Pero solo cuando el pueblo deje de mirar hacia los políticos y comience a mirar hacia el cielo, podrá activar el poder del conocimiento prohibido que libera y sana, el conocimiento del perdón y la obediencia. Y cuando eso ocurra, cuando el alma mexicana se purifique a sí misma, entonces el oro de su destino brillará sin sombra. Las revelaciones impactantes anuncian que después del juicio viene la restauración, y que toda lágrima derramada en justicia será semilla de renacimiento. México está llamado a pasar de la corrupción a la compasión, del abuso al servicio, del orgullo a la humildad. Esa transición no será fácil, pero ninguna profecía verdadera lo es. En los misterios antiguos, incluso las naciones más duras se doblegaron cuando comprendieron que el verdadero poder no reside en el trono, sino en el altar. La verdad oculta es que Dios no destruye lo que ama, lo refina. Y así como el orfebre calienta el oro para separar la impureza, el Creador está usando cada crisis, cada decepción, cada injusticia en México para forjar un carácter nacional digno de su destino. Porque toda purificación duele, pero también ilumina. Y de esa luz nacerá una nación nueva, lista para cumplir su papel profético en los secretos del Apocalipsis, no como víctima, sino como testigo del poder redentor de Dios sobre la tierra. Hay un principio eterno que atraviesa los misterios de la Biblia. Toda prosperidad genuina nace primero en el espíritu antes de manifestarse en la materia. Cuando el corazón se alinea con la voluntad divina, hasta los campos áridos florecen. México está en el umbral de ese despertar. Muchos hablan de reformas, inversiones y tratados internacionales, pero pocos comprenden que la verdadera raíz de la abundancia no está en los bancos, sino en los altares. En los textos ocultos, Abraham fue bendecido con riqueza no porque buscara oro, sino porque obedeció con fe. Esa es la verdad oculta que el mundo moderno ha olvidado. La economía de una nación depende de su conexión espiritual. En los mercados del cielo, la moneda no es el dólar, ni el peso, ni el oro, es la fe. Y cuando un pueblo entero comienza a orar, a perdonar y a honrar a su Creador, los misterios del Génesis se reactivan, la tierra responde, los cielos se abren y las bendiciones descienden como lluvia sobre los campos de maíz. Un avivamiento espiritual no se mide por multitudes gritando en templos, sino por corazones transformados en silencio.
México está dando señales de un renacer interior, comunidades que vuelven a la oración, jóvenes que buscan propósito, familias que redescubren la gratitud. Estos pequeños gestos son las semillas del código secreto de la prosperidad divina. Porque cuando la oración entra en una casa, también entra la sabiduría para administrar los bienes. Cuando el perdón llega a una familia, la abundancia deja de ser un deseo y se convierte en consecuencia natural. Los secretos del Apocalipsis revelan que, antes del fin de los tiempos, habría un derramamiento espiritual sobre las naciones, una última oportunidad para despertar. ¿Y si México fuera uno de esos epicentros proféticos? Su cultura mexicana, con sus raíces místicas, su devoción popular y su amor por los símbolos divinos, tiene la capacidad única de conectar lo visible con lo invisible, lo terreno con lo eterno. La historia muestra que cada vez que un pueblo se reconcilió con su fe, su economía cambió radicalmente. Así ocurrió con Israel bajo Ezequías, 2 Crónicas 31, cuando las ofrendas comenzaron a abundar tras el retorno a la adoración. Así sucedió con las aldeas de Asia Menor cuando los apóstoles llevaron el mensaje de justicia, y así puede ocurrir con México si su despertar espiritual se convierte en acción. No basta con creer, hay que actuar conforme a esa fe, producir con ética, comerciar con integridad, compartir con generosidad. La verdad oculta es que el Espíritu Santo no solo transforma almas, sino también sistemas. Los misterios antiguos enseñan que donde hay oración sincera, hay multiplicación, donde hay humildad, hay provisión. Si México une su fe con su talento, su economía se convertirá en un reflejo del reino de Dios, justa, solidaria y abundante. Y cuando el mundo vea eso, entenderá que los misterios de la Biblia no son leyendas, sino manuales vivos para las naciones que buscan redención. Ha llegado la hora de la reflexión. México, esa tierra donde el cielo se funde con el polvo, donde el dolor y la esperanza caminan de la mano, está frente a una pregunta eterna: ¿está preparado para su destino profético? Los misterios de la Biblia revelan que cuando una nación es llamada, no se le concede poder, sino propósito. La bendición no llega para engrandecer, sino para servir. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda historia de prosperidad tiene un eco espiritual. Abraham fue probado antes de ser padre de multitudes, David fue perseguido antes de reinar, Israel lloró en el desierto antes de ver la tierra prometida. Así también México está siendo probado, purificado, transformado. Su economía, su cultura, su fe, su gente, todo está siendo alineado para algo que trasciende lo humano. Los textos ocultos y el código secreto hablan de naciones escogidas para los últimos tiempos. Y entre ellas, brilla México, no por su oro, sino por su corazón. Este país, lleno de contrastes, no solo es herencia de guerreros y soñadores, sino de profetas y peregrinos. La cultura mexicana, tan profundamente espiritual, encierra símbolos que el mundo aún no comprende: el maíz que representa la vida, la Virgen que simboliza protección, el águila que devora a la serpiente en su escudo, recordando la victoria del bien sobre el mal. Nada de esto es casualidad. Todo forma parte de un diseño divino que conecta los misterios antiguos con las revelaciones impactantes de este siglo. México está llamado a ser puente entre lo material y lo espiritual, entre el norte y el sur, entre el pasado y el futuro. Su economía no es solo un motor de desarrollo, sino una herramienta celestial para cumplir los secretos del Apocalipsis, la restauración de la justicia, el compartir de los bienes y el renacer de la fe entre las naciones. Pero para que eso ocurra, cada mexicano debe despertar a su rol individual. Porque una nación no cambia por decreto, sino por transformación interior. Entonces, la pregunta no es si México puede alcanzar la prosperidad, sino si puede sostenerla sin olvidar su alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Mateo 16:26. Esa es la verdad oculta que debe guiar este destino. Cuando cada hogar entienda que su mesa es un altar, que su trabajo es una oración, que su moneda es una semilla, entonces los cielos se abrirán de nuevo sobre esta tierra. México no necesita esperar un milagro, ya es el milagro. Pero debe reconocerlo, honrarlo y vivirlo con humildad.
Que su pueblo ore, que su economía sirva, que su justicia florezca. Porque cuando lo haga, los secretos de la Biblia dejarán de ser misterio, y el mundo entero mirará hacia el occidente y dirá, allí, en México, comenzó el renacimiento de la fe y la abundancia. Y entonces, se cumplirá lo escrito, bendita será la nación cuyo Dios es el Señor. Salmos 33 horas y 12 minutos. Entonces dime, ¿crees que lo que está pasando con la economía de México es simple casualidad o el cumplimiento de una profecía bíblica? Quiero leer tu opinión, escríbela en los comentarios y comparte qué parte de este mensaje te impactó más. Tu experiencia puede inspirar a otros y abrir los ojos de quienes aún no ven la verdad oculta. Si este video tocó tu espíritu, suscríbete ahora mismo y activa la campanita campana, porque lo que viene en los próximos días será aún más revelador. No dejes que el ruido del mundo te distraiga de las revelaciones impactantes que estamos por descubrir juntos. Comparte este video con tus amigos y familiares. México necesita escuchar este mensaje. Y mira el próximo video que aparecerá en tu pantalla, donde hablaremos del significado profético del superpeso en el fin de los tiempos. Yo soy tu hermano en la fe y te agradezco por acompañarme hasta aquí. Que Dios te bendiga, te dé discernimiento, y no olvides dejar en los comentarios qué temas quieres que revelemos en los próximos videos. Hasta pronto. Y recuerda, los misterios de la Biblia siguen vivos y se están cumpliendo ante nuestros ojos.